Te voy a hablar sin rodeos. ¿Cómo pasar de esto a esto? Ok, antes que nada y decirle la configuración que yo le hago a mi cámara, pues deben saber que una cámara sin luz pues no funciona bien. Entonces, ¿qué deberíamos hacer primero antes de configurarle cualquier cosa a la cámara? Por supuesto que mejorar primero la luz. Bueno, para esto yo te recomendaría que compres dos aros de luz y pues uno en diagonal al otro y que haya una total iluminación en tu rostro para que cubra imperfecciones y todo eso. Pero vamos a decir que no tenemos para comprar los aros de luz. Vamos a hacer esto a lo económico, totalmente económico. Para esto vamos a utilizar nuestro teléfono, o más bien el flash de nuestro teléfono, y una lámpara común que cualquiera la puede tener. Bueno, yo tengo en este caso una lámpara que había utilizado que ya se me había dañado en realidad, pues no tiene lo que recubre, y pues vamos a utilizarla para este experimento de nuestra cámara. La cámara que yo estoy utilizando es una Logitech StreamCam, más o menos ronda entre unos 110, 120 dólares por ahí, más o menos. Así que vamos a empezar primero colocando las luces. Vamos a colocar nuestro celular en una parte que sea un poco más alta, ya que su intensidad es menor que la del foco que vamos a utilizar, pues no. Vamos a encender el flash y vamos a colocarlo en una parte alta hacia lo diagonal, ¿ok? Bueno, en este caso yo lo voy a colocar encima de mi PC. Ya va mejorando un poquito la cosa y vamos a proceder a colocar lo que es la lámpara. Para esto vamos a utilizar un trapo de color blanco, cualquier tela si tú lo tienes. Yo en este caso voy a utilizar una camisa. La colocamos de esta manera para que haga una difusión y pues la luz salga más suave y no nos perjudique tanto en la vista. La colocamos también un poco elevada, más o menos a esta altura. Colocamos que siga un libro o lo que sea para que llegue a esta altura y vamos a proceder a encenderlo. Ok, ya la cosa cambia, ¿verdad? Y eso que no hemos configurado absolutamente nada de la cámara todavía. Muy bien, ya estamos aquí. Para esto vamos a darle en la configuración de captura de video. Para esto quizás tú ya deberías saber cómo configurar OBS o cómo manejar lo básico. En este caso, si no sabes, pues simplemente anótalo en la caja de comentarios para poder hacer un video de ello. Muy bien, nos vamos aquí al área de dispositivo de captura de video y nos vamos a ir a configuración de video. Muy bien, ya estamos aquí y nos va a salir una ventanita parecida a esta, ¿no? Esta ventana prácticamente. Vamos a mover un poco aquí, agrandar la pantalla para ver cómo se ve la configuración y nos vamos a ir primero al área de control de cámara. Vamos a quitarle este visto de aquí en el área de exposición, ya que si la movemos ahí pues no se va a poder configurar. Tenemos que quitarle. Bajémosle un poquito, bajémosles a -6. Muy bien. Y vamos a irnos a configurar un poco, qué sé yo, el brillo. Configuremos el brillo un poco. Muy bien, yo creo que ahí está mucho mejor a como se veía. Vamos a ver si le movemos un poco, qué sé yo, el contraste. No, yo creo que ahí estamos bien. La saturación, vamos a ver. Bueno, yo en este caso más bien dependería de tu gusto, ¿no? A mí me gusta que se vea normalita la pantalla, totalmente limpio, podría decirse. Vamos a ver cómo se ve con la nitidez. Ok, creo que a mi gusto muy nítido, para mi gusto, así que vamos a dejarlo. Yo creo que ahí estaría muy bien. Vámonos ahora en ganancia. Vamos a ver. Yo creo que ahí está bien. Bueno, ha quedado muy bien realmente en comparación del inicio. Ahora, faltan dos cosas. La
ubicación, si se pueden dar cuenta que la cámara no está totalmente expandida, porque si colocamos expandir pues se va a ver muy feo, porque la cámara en este caso, esta es la configuración predeterminada que te da para que se vea totalmente bien la pantalla, pero podemos hacerla más grande de esta manera, solamente si tienes una tarjeta gráfica Nvidia. Ok, nos vamos a ir a Google y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar Nvidia Broadcast. Nvidia Broadcast. Aquí está ya subrayado. Le vamos a dar a la pestaña y le vamos a dar descargar ahora. Ok, una vez que hayamos descargado el Nvidia Broadcast, nos va a salir algo parecido a esto. Entonces le vamos a dar clic y vamos a colocar aquí. Se puede colocar o configurar los micrófonos o los altavoces. En este caso nos vamos a ir al área de cámara. Vamos aquí a colocar nuestra cámara, en este caso la que tú tengas. Yo en este caso pues es la Logitech StreamCam. Y nos saldría algo más o menos de esta manera. Ya de por sí la aplicación sola va a hacer más grande lo que vendría siendo el fondo y se va a ver mucho mejor. ¿Qué más podemos ver? Aquí podemos desenfocar el fondo lo que nosotros queramos y se va a ver muy bien. Hasta ahorita esta es la que mejor lo hace. Le vamos a dar aquí en enfocar fondo, en desenfoque de fondo, y le vamos a dar hasta donde nosotros queramos o creamos conveniente. Bueno, podemos desenfocar mucho, ahí se ha desenfocado bastante en este caso, y pues pero en este caso para mí está demasiado desenfocado, así que yo siempre lo sé dejar en un punto medio. Pues no, por ahí, qué sé yo, ahí, yo creo que ahí sí. Cuando está de esta manera pues no puedes entrar a OBS porque la cámara no te va a salir. Muy bien, entonces ya una vez que hayamos configurado, simplemente lo que debemos hacer es cerrar, colocar en la X y volver a OBS. Colocamos en la parte de cámara Nvidia Broadcast, que como les había dicho pues ya va a salir como si fuera una nueva cámara. Le damos aquí y pues ya estaríamos aquí. Y bueno, después de unos cuantos retoques por aquí, por allá, en el brillo, en la resolución, este sería el resultado final. No sé cómo lo ves, yo creo que está muy bien. Yo creo que para empezar está de lujo. Entonces no hay excusas para empezar a hacer contenido. Espero que te haya servido mucha la información que te acabo de dar, que haya sido de provecho el contenido. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos después con un nuevo video. Hasta luego.